Buenos días, compañeros y docente. El día de hoy venimos a hablarles sobre una introducción a la cadena de suministro. Mi grupo está conformado por Miguel Ángel Jaramillo, María Rosero, Lercy Villán y quien les habla, Alejandra Reina. ¿Qué se entiende por cadena de suministro? Estas son algunas de las definiciones que nos parece importante resaltar. La cadena de suministro es la entrega al cliente de valor económico por medio de la administración sincronizada del flujo físico de bienes con información asociada de las fuentes de consumo. La cadena de suministro es también una red de organizaciones que involucra por medio de enlaces aguas arriba y aguas abajo a los procesos y actividades que producen valor en la producción de bienes y servicios en las manos del último consumidor. Con esto podemos decir que la cadena de suministro es el conjunto de elementos que permiten a las empresas contar con la organización necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un producto o un servicio y que éste en últimas cumpla con el objetivo principal, que es satisfacer las necesidades del cliente final. La cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la adquisición de la materia prima hasta que se entrega al usuario final como un producto o un servicio. Esto para crear una ventaja competitiva sustentable. ¿Qué quiere decir? Que la cadena de suministro incluye la administración de sistemas, fuentes, programación de la producción, procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenaje y servicio al cliente, y que no son actividades separadas, sino que son un conjunto que en últimas le permite tener una ventaja a la empresa si se administra de una forma eficiente. Como objetivos de la cadena de suministro tenemos instaurar buenos canales de comunicación, contar con una coordinación adecuada, evitar pérdidas innecesarias y preverlas, mejorar los tiempos de distribución, adecuar el manejo de inventarios, respetar los tiempos de entrega y efectividad a los cambios de la demanda y la oferta. Estos objetivos lo podemos resumir en que el fin último de la cadena de suministros es generar valor en la realización y entrega de un producto, obteniendo costos favorables para la compañía y que aporten a los indicadores financieros, de manera que si la cadena de suministros es rentable, mayor será su éxito y esto genera que sea más ágil y eficiente para las necesidades del mercado. Las actividades de la cadena de suministro pueden variar en cada organización y en cada cadena. Sin embargo, identificamos 6 actividades básicas de cualquier cadena de suministro. Inicialmente tenemos la planificación, la cual se centra en la coordinación de los procesos con el fin de mejorar su eficiencia. En particular, consiste en las actividades de evaluación y toma de decisiones con temas relacionados a la gestión de inventarios, la previsión colaborativa, asignaciones de capacidades, ubicaciones, instalaciones o estrategias de distribución. En general, son actividades de la planificación estratégica de la organización. Como segunda actividad tenemos los procesamientos de las órdenes de compra. Esto incluye las actividades de generar el pedido, transmitirlo, procesarlo, prepararlo, comprobar la disponibilidad de stock o disponibilidad de producción en caso que se hable de una empresa de fabricación. Aquí también se tiene en cuenta la actividad de facturación. Como tercer punto tenemos los traslados y despachos. ¿Qué resaltamos de aquí? Que el transporte es el responsable de mover los productos terminados, las materias primas y los insumos entre las empresas y los clientes. Y esta actividad logra agregar valor a los productos transportados cuando estos se entregan a tiempo, sin daño en las cantidades requeridas. Igualmente, se debe señalar que el transporte es uno de los puntos clave para la satisfacción del cliente. Sin embargo, también representa uno de los costos logísticos más elevados para las empresas. La cuarta actividad es el seguimiento y control de imprevistos. ¿Qué se hace aquí? Un seguimiento de todas las operaciones mucho antes de la entrega final del producto o el servicio. ¿Qué se debe verificar? La gestión del stock, la preparación de los pedidos, los procesos de transporte, la logística interna. Por lo tanto, se hace necesario recoger la información de cada uno de los agentes
que participan en la cadena de suministro a través de una plataforma de colaboración. La quinta actividad se refiere al servicio al cliente. El servicio al cliente implica la entrega del producto correcto al consumidor correspondiente en el lugar preciso, con las condiciones adecuadas y sobre todo al menor costo posible. Esta es una de las actividades de valor agregado que integra una gran cantidad de elementos porque se da desde antes de entregar el producto, realizar la transacción, durante el proceso y después de realizar la transacción entre el proveedor y el cliente. Y la última actividad que queremos señalar en la cadena de suministro es el procesamiento de pagos. Continuamos con las características de la cadena de suministro. Esta cadena de suministro genera fuertes obligaciones entre los participantes que la conforman, ya que tiene como fin lograr ventajas competitivas en su diseño explícito. Esta condición permite observar las necesidades de establecer vínculos más estrechos entre las unidades productivas que participan en la cadena. Así pues, encontramos que las características específicas son que una cadena de suministro debe abarcar varias etapas, también es dinámica e implica un flujo constante de información. El cliente se muestra como una parte fundamental de la cadena y además del cliente se presentan los mayoristas, los detallistas, los fabricantes, los proveedores de materiales que son necesarios para la elaboración del producto final, y todo el diseño de esta cadena depende de las necesidades de las personas que son sus clientes. Además, la cadena de suministros cuenta con dos tipos de flujos, que son los flujos de materiales que transcurren desde el proveedor hasta el cliente final y los flujos de información que funcionan de manera contraria, refiriendo desde órdenes de compra, datos sobre fechas de entrega, prestaciones de producto, entre otras. Ambos flujos actúan de forma consecuente. La cadena de suministros también cuenta con 6 actores principales. De ellos podemos destacar a los proveedores, que son las personas u organizaciones que se encargan de distribuir, ofrecer, conceder o arrendar el uso de bienes y servicios; el transporte, que es el encargado del traslado de las materias primas, los productos terminados y los insumos entre las empresas y el cliente; el fabricante, que corresponde a los que transforman la materia prima en algún artículo o producto final; los clientes, que son la parte más importante de la cadena de suministros, ya que son las necesidades de estos los que deben ser cubiertas; la comunicación, que es una característica básica para que las operaciones entre cada elemento de la cadena puedan fluir y desarrollarse de manera correcta; y la tecnología, que es la que permite optimizar todas las tareas y para que éstas puedan ser realizadas en un menor tiempo. Posteriormente encontramos que la cadena de suministros cuenta con 3 elementos básicos, que son el aprovisionamiento o el suministro, que es la parte que se refiere a las materias primas con las que trabaja la empresa. Aquí es importante realizar preguntas como ¿de dónde proviene el material?, ¿cómo se consigue?, ¿cuáles son los plazos en que tarda en llegar a los sitios en que se requiere?, entre otras preguntas. La etapa de abastecimiento se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y se suministran las materias primas para fabricación de los productos terminados. Esta etapa se relaciona con la función de la compra, la adquisición o el abastecimiento de insumos para el desarrollo de las actividades de la fabricación o producción, que es el segundo elemento de la cadena de suministros. La fabricación es la fase del armado o elaboración del producto, en donde las materias primas se convierten en un producto terminado o un producto final. Más allá del proceso propio de producción que una compañía manufacturera o de servicios puede establecer, la cadena de suministros se enfoca en definir los procesos que existen en toda esta etapa.
Continuamos con la distribución, que es el tercer elemento de la cadena de suministros y se refiere a, como su nombre lo indica, distribuir los artículos mediante una red de transporte de almacenes locales y comerciantes. Todo esto con el objetivo a que pueda llegar a los consumidores o clientes finales, que como lo mencioné anteriormente son la parte más importante de la cadena de suministros. Las dimensiones estructurales de la red se dividen en tres. La estructura horizontal es la primera, que se refiere al número de niveles en la cadena de suministro. Esta estructura puede ser grande o corta, según el número de niveles que existan. Por ejemplo, para una estructura de la red de la industria automotriz, encontramos que esta puede ser excesivamente larga, ya que las autopartes se elaboran en diversos sitios del mundo por una gran cantidad de proveedores. Todos estos proveedores deben remitir sus productos a centros ensambladores de los subsistemas principales de los automóviles, desplazando posteriormente a grandes distancias para que se pueda hacer el ensamble final del vehículo o producto terminado. La segunda es la estructura vertical, que se refiere al número de proveedores o clientes representados en cada nivel. Una compañía puede tener una estructura vertical estrecha, es decir, con pocas compañías o pocas empresas en todos los niveles, o una estructura vertical amplia con muchos proveedores o clientes en cada uno de los niveles. La tercera dimensión es la estructura de una posición horizontal de la compañía dentro de la cadena de suministro. Una compañía puede posicionarse lejos o cerca de la fuente de abastecimiento inicial, o lejos o cerca del último cliente, o entre alguna de estas dos partes de los extremos de la cadena de suministro. La integración de los eslabones verticales y horizontales exige que se denote una perspectiva de empresa central, ya que resulta impráctico que la administración de la cadena de suministros se elabore de forma alejada de la compañía. Por todo esto, es factible que se lleve a cabo una relación cercana entre los proveedores y los distribuidores. Por ejemplo, se realizó una investigación en la que se encontró que las compañías con estructuras verticales más amplias solo establecieron relaciones de colaboración activas hasta con 2 niveles de clientes o de proveedores, lo que es muy limitado. En cambio, otras compañías transfirieron actividades de servicio a sus clientes por medio de pequeños distribuidores, pudiendo con ello llegar mucho más lejos a la cadena de suministros y para poder tener una compañía de tipo central. La administración de la cadena de suministro se define como la coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las tácticas a través de las funciones tradicionales dentro de una compañía en particular. La abreviatura de sus siglas viene del nombre inglés Supply Chain Management, que es un modelo que sirve para dar seguimiento a un proceso completo de producción, incluyendo todos los pasos que éste adquiere, desde obtener la materia prima, registrarla, la fabricación y la obtención de productos terminados, la distribución y la venta de los mismos. Asimismo, el objetivo de la administración de la cadena de suministros es poder realizar un seguimiento de manera que se optimice toda la planeación y operaciones de la misma dentro de cualquier empresa. Bueno, en cuanto a la administración efectiva, entendiéndola como el llevar los bienes o servicios adecuados en el momento adecuado y en las condiciones deseadas a la vez que se consigue la mayor contribución de la empresa, tenemos que su correcta administración ayuda a identificar los elementos clave de la cadena de suministro, realizar tendencias y pronósticos tanto de producción como de ventas, reducir los costos de inventario, de transporte y de administración. Hay que tener en cuenta que toda la logística gira en torno a crear valor para los clientes, para los proveedores, para la empresa y para los mismos accionistas. Así que los productos
y servicios no tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes en el tiempo y lugar que ellos deseen consumirlo. En ese sentido, algunos de los beneficios de una correcta administración o una administración efectiva de la cadena de suministros son, primero, fidelizar a los clientes. Y esto es por lo que acabo de explicar. Si se logra cumplir la promesa empresarial de satisfacer las necesidades de los clientes a tiempo, se crearán relaciones redituables. Se mejora el control porque se puede realizar la trazabilidad de todos los procesos. Habrá más rentabilidad porque se reducen los tiempos improductivos y se eliminan los desperdicios. Mejora la competitividad y la empresa puede llegar a nuevos mercados, pues a medida que los clientes se sientan satisfechos con la organización, mejorará su imagen en el mercado y podrá posicionarse. Y esto puede traducir en un liderazgo y mayor unidad en el equipo, pues todos están alineados hacia un mismo objetivo. Bueno, entrando un poco más en materia, quisimos presentarles un ejemplo práctico sobre la cadena de suministro de varias empresas avícolas del estado de Zulia en Venezuela, y esto con el objetivo de que haya mayor claridad conceptual sobre los temas que hemos visto. En ese sentido es importante resaltar que cada cadena de suministro es distinta, pues depende de la actividad económica de la organización. También me gustaría resaltar que este ejemplo está basado en la investigación que realizaron unos ingenieros de la Universidad de Carabobo respecto al tema que nos concierne. En ese sentido, vamos a estar hablando sobre los elementos básicos mencionados anteriormente por mi compañera, pero aplicados a la cadena de suministro de estas organizaciones. Entonces, tenemos que para ellas, la fase de aprovisionamiento es el conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los bienes y servicios que estas organizaciones requieren para iniciar su producción. La fase de procesamiento integra los eslabones que se encargan de transformar los materiales para convertirlos en un producto de valor para el cliente. Y la fase de distribución incluye los eslabones que se encargan de trasladar el producto final hasta los lugares de venta para que sea almacenado y posteriormente vendido al consumidor. Bueno, en cuanto a la fase de aprovisionamiento, esta se divide en dos etapas, por decirlo de alguna forma, y voy a estar explicándoles un poco en qué consiste cada una. Entonces, en la producción tenemos primero la elaboración de alimento balanceado, y este es el proceso mediante el cual se preparan los diferentes tipos de alimentos que permiten nutrir a las aves. Acá se mezcla la materia prima compuesta por macro y microingredientes que se muelen y se mezclan junto a otros componentes líquidos para alimentar a las aves. Luego en la reproducción e incubación de huevos, primero tenemos que en la reproducción lo que se hace es mezclar aves hembras y machos de 24 semanas de edad para que inicie el proceso de reproducción, y este dura aproximadamente 40 semanas. Lo que se estima es que el pico de producción llega a las 30 semanas, cuando aproximadamente el 85% de las gallinas puede colocar al menos un huevo diario, y los huevos fértiles son clasificados según su tamaño y colocados en neveras para almacenarlos mientras son llevados a las incubadoras. La incubación de huevos, en esta parte lo que se hace es durante 19 días colocar los huevos en máquinas incubadoras para que reciban el calor necesario, y luego son llevados a máquinas nacedoras durante 2 días, y en este tiempo nacen los pollitos. Digamos que los que nacen son clasificados según su género y se trasladan inmediatamente a las granjas de engorde. En cuanto a la generación levante y engorde de las aves, en este proceso se reciben los pollitos recién nacidos procedentes de las incubadoras y se engordan durante 42 días, empleando un riguroso programa de alimentación que varía la composición de los alimentos según la edad de las aves. Y durante este periodo son vacunadas 3 veces para preservar su salud. En la actividad de compras, dentro del estudio que se realizó a estas organizaciones, se realizan 3 tipos de compras: las nacionales, las internacionales y las de servicios. En esa parte no hay mucho que explicar, pues sencillamente se determinan los insumos necesarios para elaborar la requisición, se localizan a los proveedores, se solicitan las cotizaciones y se comparan, se genera la compra y se da seguimiento a la misma.
La fase de procesamiento básicamente se refiere a la producción y podemos encontrar tres actividades. Primero, el beneficio de aves, que es el proceso en el cual se recibe el ave con el peso indicado y se procede a sacrificarlo realizándole un corte a nivel de cuello. Luego se le retiran las plumas y la cabeza. En el despresado de pollo, se reciben a las aves beneficiadas y se procede a realizar los cortes primarios en los cuales se les retira el cuello, las alas y los muslos que hacen parte de la cesta de productos de la cadena de suministro. Las vísceras, la pechuga y demás también reciben su procesamiento para la posterior venta. En cuanto a la transformación de la carne de pollo, tenemos que mediante este proceso los huesos o parte de pollo restantes del proceso anterior son colocados en una máquina deshuesadora para retirar la carne adherida al hueso. Luego pasa a una máquina moledora y finalmente a una compactadora que da forma al producto. De esta manera se obtienen diversos conformados de la carne de pollo como pueden ser los nuggets o la carne molida. Bueno, con esta imagen lo que queríamos era reflejar de forma más detallada cómo se dan las fases de aprovisionamiento y de procesamiento. Entonces acá podemos evidenciar que estas empresas dividen su cadena de suministros en eslabones, procesos y tareas. Y es pues lo que yo acabo de explicar, pero con más detalle. Buenos días. Continuamos con la fase de distribución. Aquí encontramos 4 actividades importantes. En primer lugar, tenemos el procesamiento de pedidos, que incluye 6 tareas. Primero se toma el pedido, luego se elabora la orden formal, después se traslada la orden. En cuarto lugar, se procesa la información, se procede a elaborar la factura y se consolida el pedido para hacer entrega al cliente. Para la gestión de inventario y almacenamiento se tienen 4 tareas importantes. La primera es la recepción, donde se reciben los productos. A continuación se ubica en el almacén según el tipo de producto, teniendo en cuenta que hay 2 tipos de almacenes. Almacenes de mercancía general, que es donde se manejan las mercancías que se deterioran rápidamente, y los almacenes de ambiente controlado, que es donde se regula la temperatura y la humedad para conservar los materiales que se resguardan. La tercera tarea es el picking, que consiste en la preparación y la consolidación del pedido dentro del almacén. Y por último tenemos el embarque, que consiste en verificar el pedido y cargarlo en el equipo de transporte. Que para la actividad de transporte se utilizan camiones Thermo-King para mantener la cadena de frío y resguardar los productos. Las rutas que tienen siguen ciertos principios, como cargar los camiones con paradas cercanas, comenzar la ruta por la parada más lejana, evitar el cruce de rutas, entre otros. Por último tenemos el servicio al cliente, que para atender varios aspectos del servicio contemplan algunos elementos como políticas de atención al cliente, tiempo de respuesta a consultas, habilidades para el manejo de pedidos atrasado, rastreo de productos y quejas. Entregas perfectas. Se trata de un indicador logístico de la cadena de suministro, el cual se evalúa con la calidad que se preste en la actividad del servicio al cliente. Para ello se mide la cantidad de órdenes atendidas perfectamente por la organización. Se considera que una orden es atendida perfectamente cuando cumple los siguientes criterios. La entrega es completa, todos los artículos se entregan en las cantidades solicitadas. La fecha de entrega es estipulada por el cliente, la documentación que acompaña la entrega es completa y exacta, los artículos se encuentran en perfectas condiciones físicas y la presentación en el equipo de transporte utilizado es el adecuado. La fórmula para hallar este indicador es el total de entregas perfectas sobre el total de entregas. A continuación presentamos el esquema de la fase de distribución. Este empieza con la fase de procesamiento, que es la que se encarga de entregar el producto final y se transporta al centro de distribución, que es también el punto de venta. Este envía los productos a los mayoristas y minoristas y estos a su vez al consumidor final. Cabe aclarar que los mayoristas y los minoristas son organizaciones externas que se encargan de agrupar, almacenar y distribuir los productos, abarcando así un mayor porcentaje del mercado. Para concluir, tenemos que una buena gestión de la cadena de suministro sirve como elemento clave para la competitividad de cualquier organización por la importancia que tiene esta en los resultados empresariales. Se logra a través de un margen del beneficio que se mide con la calidad del producto o servicio final y la satisfacción del cliente. La cadena de suministro se basa en 3 elementos básicos que gestionan las diferentes actividades propias de la cadena de suministro, que al tener claridad sobre cada uno de los aspectos se facilita o se posibilita la optimización del proceso.
Por último, tenemos que uno de los aspectos más importantes de la cadena de suministro es la sincronización, ya que cualquier fallo crearía un efecto en cadena provocando atascos y bloqueos. Es por ello que se debe realizar un control de calidad en cada fase del proceso. Con esto y por terminar la exposición, agradezco su atención, quedamos atentos a cualquier duda o comentario. Muchas gracias.